Buenas noches, queridos hermanos. En esta noche vamos a hablar de la segunda parte del Islam. Pero antes de empezar, vamos a poner un pequeño video y que lo escuchemos. Un día, un sacerdote se encontró a la hija de un hombre que se encontraba muy enfermo. Ella le pidió que fuera a su casa para hacerle una oración a su padre. El sacerdote aceptó la petición y fue a la casa del hombre. Cuando entró a la habitación, lo encontró acostado en su cama y con una silla vacía a un lado, por lo que el sacerdote pensó que el hombre sabía que vendría a verlo. «Espero no haberte hecho esperar demasiado», dijo el sacerdote al hombre. El hombre, confundido, respondió: «Lo siento, pero no sabía que usted vendría. Su hija me pidió que viniera a visitarlo para que orara con usted. Al ver la silla a un lado de la cama, supuse que sabría que vendría». «Oh, sí, la silla», respondió el hombre. «Nunca le he dicho a nadie esto. Pasé gran parte de mi vida sin saber orar. Cuando he estado en la iglesia he escuchado siempre al respecto de la oración, que se debe orar y los beneficios que trae. Pero siempre esto de las oraciones me entró por un oído y me salió por el otro, pues no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces, hace mucho tiempo, abandoné por completo la oración». Esto fue así hasta que un día hablaba con un amigo, y este me explicó que orar era simplemente una conversación con Jesús, y que podía ayudarme con una silla. Me dijo que me sentara en una silla y pusiera otra enfrente, y me imaginara a Jesús sentado en ella. No es algo alocado al hacerlo, pues Él nos dijo: «Yo estaré siempre con vosotros». Una vez sentado junto a Jesús, puedes hablar con Él de la misma manera que lo hacemos nosotros ahora. Yo lo hice una vez y me gustó tanto que lo he hecho a diario desde entonces. Nunca se lo he dicho a mi hija y he evitado que me vea hablando con Jesús, pues podría pensar que estoy loco. El sacerdote sintió gran emoción al escuchar lo que el hombre hacía. Era una bella forma de estar en contacto con Dios. Felicitó al hombre y le pidió que no dejara de hablar con Jesús en la silla. Después de hacer una oración y darle su bendición al hombre, el sacerdote volvió a su parroquia, donde días después volvió a encontrarse con la hija del hombre, quien después de saludarlo, le contó que su padre se había ido al cielo. El sacerdote, con calma, le preguntó: «¿Y se ha ido en paz?». «Sí», respondió la chica. «Cuando salí de la casa a eso de las 2 de la tarde me llamó y fui a verlo a su cama. Me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer compras una hora más tarde, ya no estaba. Pero hay algo extraño respecto a su partida, pues aparentemente, justo antes de irse, se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella, pues así lo encontré. ¿Qué cree usted que puede significar esto?». El sacerdote se secó las lágrimas de emoción y le respondió: «Ojalá que todos nos pudiéramos ir de esa manera». Para orar no necesitas tener grandes conocimientos ni pertenecer a un grupo privilegiado. Orar es tener una conversación con Dios, y es tan sencillo como sentarte a su lado y hablar con Él. Puedes decirle con toda sinceridad lo que sientes y piensas. Él no te juzgará y siempre estará disponible para sentarse a tu lado y hablar contigo. En los buenos y malos momentos, recuerda que puedes usar la silla de Jesús. Linda reflexión, hermanos. Linda reflexión, cómo nos hace reflexionar qué tan importante es la oración, de tener ese diálogo con Dios y morir al final en los brazos de Dios, tener un espacio especial para Dios. Bueno, vamos a empezar, hermanitos, un poquito a hablar de la clase anterior, que fue la primera parte del Islam, que fue lo que habló el hermano, que el Islam era la religión abrámica monoteísta, que su Dios es Alá y su mensajero es Mahoma.
que fue revelado Mahoma por medio del arcángel Gabriel. También habló un poquito del Islam, que reconoce a Mahoma como el último profeta. Vamos ahora a empezar, vamos a hablar un poquito de los 5 pilares del Islam. Vamos a ver los 5 columnas o pilares del Islam y el significado que tiene cada uno de esos pilares. En el Islam existe una base, que serían estos 5 pilares, obligatoriamente para cada musulmán. Tiene una obligación y un significado en cada uno de estos pilares. El significado de los 5 pilares del Islam. Todo musulmán debe cumplir con 5 prácticas, que son los 5 pilares, la clave durante toda su vida. Estas prácticas se conocen como pilares o como columnas, porque constituyen una base esencial de la vida de cada uno de los musulmanes. Estos 5 pilares son los que sostienen la fe a un musulmán. El primer pilar se conoce como shahada o declaración de fe. El segundo pilar es salat o la oración. El tercer pilar es el tercer pilar es zakat o la limosna. El cuarto pilar es Ramadán o el ayuno. Y el quinto, el último, que es Hajj o la peregrinación. Vamos, ¿por qué son tan importantes estos 5 pilares en el Islam? Cada uno de estos 5 pilares se completa para la incorporación de la esencia del Islam como la religión de paz. Vamos a ver el primer pilar. El primer pilar es shahada, es decir, la declaración de fe. Este primer pilar es uno de los más, todos son importantes, pero este es uno de los más importantes, es este pilar de la profesión de fe. La idea básica de la shahada se puede resumir en una frase que dice: no hay ningún otro Dios que Alá, y que Mahoma es su mensajero, que vino a la tierra a transmitir el mensaje. La idea es que todas las ramas del Islam son las mismas. Un musulmán tan solo puede creer en el Islam, negando cualquier otro tipo de religión. Nosotros como cristianos reconocemos la existencia de Dios y de todos los profetas y apóstoles de Dios que salen en la Biblia. Como cristianos nosotros testificamos nuestra fe en esta cita que les quiero leer en Primera de Timoteo 2 del 5 al 6, y leo para ustedes. Porque no hay más que un Dios, un solo hombre, que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Palabra de Dios. Aquí habla bien claro en esta cita que no hay otro Dios más que Jesús, que Dios y el intermediario que es Jesús. Vamos a hablar un poquito del segundo pilar y el significado. El segundo pilar es salat, que es la oración. La oración o el rezo. De los pilares más especiales es este, porque ellos sienten que al orar tienen una conexión más cerca con Dios, con Alá. Ellos durante todo el día practican 5 oraciones, desde antes que sale el sol hasta que se va el sol. En ese transcurso de todo el día hacen 5 oraciones que las distribuyen más o menos así. La primera oración, que se conoce con el nombre de Fajr, y ocurre como entre las 4 a las 6 de la mañana, antes que salga el sol, ya para salir el sol. Entre esa época entre esa hora ellos empiezan a orar, más o menos una oración de hora y media, y después sigue la segunda oración, que se conoce con el nombre de Dor.
que es más o menos como al mediodía, como de 10 a 11. Y después sigue la tercera oración, que se conoce como hacer, como de las 2 a las 3 de la tarde. Después sigue la cuarta oración, que se conoce con el nombre de Madrid, más o menos de 5 a 6 de la tarde. Y la quinta, que es la última oración, que se conoce con nombre de Isha, que es como más o menos como a las 6 a 7 a la hora que se va atardeciendo, que se va saliendo el sol. Entonces, para ello es indispensable estas 5 oraciones todos los días, durante todo el año. Entonces, esas son las oraciones que ellos hacen en esos 5, en el día. Ellos más o menos van distribuyendo esas 5 oraciones. La oración para los musulmanes representa el punto de conexión, de unión y de comunicación con Alá. La oración para los musulmanes tiene múltiples beneficios médicos y tiene para el cuerpo. Hacer estas oraciones para ellos es muy importante. Para ellos, cada una de las cosas que están estipuladas, que van a ocurrir en su vida, cada una de sus obligaciones, de sus derechos, es una responsabilidad que tiene una razón de ser, aunque ellos no lo comprenden. Arriba, para ellos, Alá hace todo por un corazón y siempre a beneficio de cada uno de ellos. Jesús nos pide que tengamos una relación íntima con Él y con el Padre. Pide que nos dejemos guiar por Él. Él nos susurra que Él es nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro protector, nuestro guía, nuestra luz, nuestro todo. Pero yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿cómo está la oración? ¿Cómo está tu oración? Porque la oración es la respiración del alma. ¿Cuánto tiempo nosotros oramos en el transcurso del día? Ya vimos que los musulmanes oran 5 veces al día. Nosotros, ¿cómo estamos con nuestra oración? ¿Cuántas horas oramos? ¿Cómo estamos con esa comunicación con nuestro Padre? ¿Cómo es nuestra oración? Hagamos ahorita un pequeño como análisis. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en orar? Si solo hay una oración, 2 oraciones, ¿qué tiempo le damos nosotros a nuestro Señor? Revisemos la clase de la oración, la alabanza y la adoración. Dicen que al alabar es como que oremos 2 veces. La alabanza y la adoración es como que exaltamos la grandeza, la omnipotencia, y es todo para nosotros. Todo es Él y nosotros nada. También la oración de acción de gracias, porque como nosotros agradecemos a Dios, porque Él hace todo por nosotros. Estamos aquí por Él. Tenemos un trabajo por Él. Tenemos nuestros hijos estudiando por Él. Entonces, nosotros será que le damos gracias a Él cada momento, cada instante, por el techo que tenemos, por el trabajo que tenemos, por la salud que tenemos, porque podemos hablar, podemos ver, porque tenemos que darle gracias, porque todo es por Él. También el perdón, la reconciliación, cómo estamos con alguien que tal vez los hemos discutido y no estamos como enojados. Le hemos pedido perdón o hemos pedido perdón al Señor tal vez por nuestra poca fe, tal vez por que no cumplimos nuestros mandamientos, no leemos su palabra, por la desobediencia. Tenemos que pedirle perdón cada momento, cada instante, porque fallamos, hermanos. Fallamos de una o de otra forma. Entonces nosotros tenemos que tener esa conexión con Él y pedirle perdón. Y pedirle perdón también a aquella persona que tal vez hemos ofendido sin querer. Tal vez en ese momento
de alguna ira o de una cólera o de tal vez con alguna palabra que quizás ni lo hemos dado cuenta nosotros y la hemos ofendido. Entonces, y aunque nosotros no tengamos también tal vez la razón, podemos pedirle perdón, porque Dios nos perdona a nosotros todos nuestros errores, todos nuestros pecados, todas nuestras fallas. Entonces tenemos que aprender también a pedir perdón. También la intercesión, que interceder por algún hermano. ¿Cuántos hermanos a veces nos piden que oremos por ellos? Porque tal vez están pasando alguna situación difícil, tal vez están pasando alguna enfermedad, algún problema en el trabajo, algún problema, qué sé yo, algún problema, y ellos piden su ayuda. Entonces nosotros no tenemos que ser egoístas y tenemos que interceder por ellos y llevarlos en nuestras oraciones, o por nuestra familia, por nuestros hijos. También cómo está la petición cuando nosotros le pedimos a Dios, porque Él escucha todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades. Él escucha la oración, ya sea que dándole gracias, pidiéndole perdón, alabándolo, glorificándolo. Él todo eso nos escucha. A veces nosotros a veces nos cansamos de orar, nos cansamos a veces de tener ese diálogo porque creemos que Dios no nos escucha, y Dios sí nos escucha. A veces somos nosotros los que creemos que Él no los escucha, nos cansamos, porque a veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos. No lo dejamos a Él y no lo escuchamos, porque Él tiene propósitos que pueden ser diferentes a los que nosotros tenemos. Por ejemplo, el egoísmo. En la cita bíblica, Santiago nos dice, en Santiago 4, 2b3, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Palabra de Dios. A veces nosotros le pedimos al Señor, pero le pedimos cosas que no son agradables a Él. Entonces, si es algo que nosotros, que sabe Él que lo necesitamos, Él lo da. Pero si sabe que eso que estamos pidiendo no es agrado para Él, no lo va a dar. Con la humildad, en San Mateo 6:6 nos dice, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora con tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te lo dará tu premio. Palabra de Dios. ¿Vieron la motivación? Él tenía una silla especial para poder tener ese diálogo con Dios. Entonces, nosotros lo mismo. No es necesario que tengamos grandes cosas en nuestro cuarto, en una esquinita. Ahí podemos tener ese diálogo diario, ese diálogo especial con Él. Y ahí está Él con nosotros, escuchándonos, esperando que nosotros le hablemos, le pidamos. Y cómo está nuestra obediencia y confianza con Dios. Primera de Juan 5, del 14 al 15, dice, leo para ustedes, tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestra oración, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Y en Primera de Juan 3:22 dice, y Él nos dará todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Palabra de Dios. Él, si nosotros somos obedientes y tenemos esa confianza, Él va a dar eso que nosotros pedimos, eso que nosotros le estamos pidiendo en su tiempo. El Espíritu Santo dice en Romanos 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros. Con gemidos no pueden expresar con palabras. Palabra de Dios. El Señor nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros tenemos ese diálogo con Dios. Él está allí, ¿verdad? Él está ayudándonos en nuestras debilidades,
en nuestros problemas, en nuestras angustias. Tenemos el Espíritu, que esa es nuestra fuerza, porque sin Él no somos nada. Nosotros tenemos que clamar al Espíritu Santo, que Él nos ilumine, que Él nos guíe, que Él nos dé esa fuerza y esa fortaleza. ¿Cómo estamos con la fe y la confianza y el perdón? Dice en San Mateo 11:24, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdone lo que tengan con otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Y a veces es lo que más nos cuesta, hermano, pedir perdón. A veces el orgullo es más grande y no nos permite pedir ese perdón. Y a veces tenemos ese dolor o eso en el corazón porque no queremos pedir perdón. Y cuando pedimos perdón sentimos esa paz y esa tranquilidad. Así es que tenemos, y si no podemos pedir, hay que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Tal vez a alguien que hemos ofendido o a alguien que hemos criticado o a alguien que hemos maltratado. Y pedirle perdón a Dios por nuestra desobediencia, por nuestra poca fe, porque no tenemos ese diálogo con Él. Y también en todo momento dar gracias. Gracias por todo, porque nosotros estamos pura gracia. Gracias por todo, gracias por la vida, gracias por todo. También tenemos que, para no desanimarnos, porque a veces lo desanimamos y caemos a veces en la tentación, porque a veces decimos, bueno, yo voy al tercer día, yo voy a la misa, pero todo me sale mal. Yo le pido a Dios, pero quizás Él no me escucha. Y caemos tal vez en esa tentación de retirarnos del grupo, de la asamblea o de no querer ir a misa porque el demonio lo está poniendo algún otro tipo de tentación en el mundo. Entonces nos dice en San Mateo 26:41, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen voluntad, pero son débiles. Palabra de Dios. Tenemos que mantenernos en esa oración constante, en ese diálogo de Dios. Y si caemos, levantémonos y sigamos adelante porque nuestro Señor siempre nos escucha y nos perdona, porque Él tiene un gran corazón. Y también tenemos definido, dice constantemente, un lugar especial en nuestro corazón. Tenemos que tener ese lugar especial para poder hablar con Él, para poderlo escuchar. Cuando nosotros lo sentimos triste, hay que acudir a la oración. Fíjense que cuando yo a veces en este tiempo, estas 2 semanas últimas, he tenido un gran montón de problemas en el trabajo y me he sentido muy triste y como a veces como angustiada, a veces de querer quizás hasta tirar la toalla, hermanos. Y a la misma vez problemas con mi hija, una de mi hija, que en la universidad dice ella que está pasando una situación bien difícil, que los catedráticos están presionando para que ellos no puedan pasar las materias porque el área clínica está demasiado llena y no hay más espacio para ellos. Entonces ella anda toda angustiada y eso también más me preocupa. Entonces lo que empecé a hacer fue a orar constante y a levantarme, que ya no me levantaba, la hora de las 3 de la madrugada, a doblar rodillas y a pedirle al Señor que sea Él el que tome el control, porque yo siento que yo ya no puedo, que ya mis fuerzas se perdieron. Y allí siento esa paz y esa fortaleza. Y ayer me dice mi hija, mami, me dice, de las materias que me fui a un diferido porque le había dejado, en los 80 que fuimos meses, solo 3 la pasamos y en esos 3 estoy yo. Y yo le dije, gracias Señor, porque sé que tú estás haciendo la obra.
en estos momentos de desierto, estos momentos más duros, sé que yo veo la mano del Señor y siento esa paz y esa fortaleza que se llama Ramadán o ayuno. Es el más deseado por todos los musulmanes, el ayuno. Posiblemente el pilar es el cuarto pilar más conocido por los musulmanes y por los que no son musulmanes, siendo el ayuno se realiza durante un mes. Este ayuno ellos lo hacen durante un mes, que se llama Ramadán. Durante este periodo el musulmán no puede comer mientras sea de día, o sea, desde que sale el sol hasta que se va, todo el transcurso del día ellos no pueden comer. Ese es un ayuno entero para ellos. Tienen que esperar que se vaya el sol para que puedan consumir alimentos, bebidas. Y así es durante un mes. Durante ese mes, para ellos es sagrado. También se fomenta mucho la oración. Va el ayuno, va la oración, la lectura del Corán, que para ellos es la Biblia, es el libro sagrado, y la caridad. Son tres cosas que durante ese mes ellos hacen. El mes de Ramadán dura como de 29 a 30 días. Es el periodo que dura. Esto cae en diferentes fechas. Viene siendo similar como a la Semana Santa, que no, de nosotros, que no es, digamos, todos los últimos de marzo, no que va variando el día en el que cae. Ramadán es especialmente durante la celebración. Todo musulmán debe de ayunar desde los niños, desde los 10 años de edad en adelante. Eso lo hace en el 9º mes del calendario lunar islámico. Están ellos para hacer este ayuno, están ausentes las personas que están enfermas, también las personas ya de la tercera edad y las mujeres embarazadas. Para ellas no es obligación, porque se trata de un ayuno total, estricto, desde que sale hasta que se va el sol. En ese mes de Ramadán requiere que todos los musulmanes se abstengan también de necesidades y deseos básicos como la comida, la bebida, relaciones sexuales, desde el amanecer hasta el atardecer, e incluso hasta los perfumes, porque dicen ellos que el perfume penetra en la piel. Esto se hace cada año, un mes al año. En el mes de Ramadán, para los musulmanes es la oportunidad de controlar sus deseos humanos para tener una mejor conexión con el Dios, para ellos, Alá. Es un mes de purificación física. Para ellos, como que más ellos se inclinan a la purificación física. Es un mes sagrado que lo dedican al servicio completo de Alá, de Dios. A nosotros nos pide nuestra iglesia el miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y el viernes santo. No sé si lo están cumpliendo, si lo están haciendo. Y si no lo están haciendo, pues el otro año hagámoslo, hermano. Hagamos ese ayuno completo. Entonces, vamos a hablar del quinto pilar, de que se llama Hajj o la peregrinación. Fíjense que en este último pilar del Islam, esta peregrinación, la peregrinación es a un lugar que se llama Meca, que es muy importante para los islam, siendo obligación de visitar una vez en la vida la Meca, siempre y cuando tengan el dinero, porque es bien costoso ese viaje, y tengan una buena salud, porque es un viaje muy largo y de mucha oración, de muchas cosas. Se realiza durante el 12º mes del calendario musulmán. Se considera como el pilar menos relevante, siendo tan solo necesario una vez en la vida. El Hajj es la peregrinación a la Kaaba,
al menos una vez en la vida. Es un mandamiento obligatorio para todos los musulmanes. Ese es un mandamiento obligatorio para ellos, como los mandamientos para nosotros, que son los 10 mandamientos, que son diferentes. Para hacer este viaje incluyen 3 cosas. Primero, tener una buena salud. Segundo, tener los recursos económicos, porque no es barato. Tercero, tener paz para realizar este viaje. Según el Corán, la Kaaba fue el primer lugar para adorar a Alá. Luego fue reconstruido por el profeta Abraham y su hijo Ismael. La Kaaba es un lugar muy importante en el mundo para los musulmanes. Cada año llegan más de 3 millones de personas, ya sean musulmanes o no musulmanes, de diferentes países, de diferentes culturas, para poder llegar a esa peregrinación única. El Islam hay 2 tipos de peregrinación. Hay la peregrinación que es menor, que se llama Umra. Esa se realiza en cualquier fecha del año. Está la otro tipo de peregrinación, Hajj, que es la obligatoria, que esa se realiza en una fecha específica. La Umra es la peregrinación voluntaria que se realiza en cualquier momento, o sea, en diferentes fechas, y es más económica. Cuando se hace la peregrinación de Hajj, la persona tiene 3 opciones. Puede hacer 3 opciones: hacer solo la peregrinación obligatoria en las fechas específicas, o hacer antes el Hajj en una peregrinación voluntaria, que es cualquier otro día durante el año. Hacer durante Hajj una peregrinación voluntaria y una Umra, pero en el mismo viaje del Hajj. Esta peregrinación empieza con 2 oraciones específicas. Después de las 2 oraciones específicas, ellos hacen 7 vueltas en la Kaaba. Eso no es que ellos no pasan cerquita, porque son 3 millones de personas que están dando esas 7 vueltas. Y durante esas 7 vueltas, ellos van orando. Y a veces uno puede estar aquí orando, el otro puede estar aquí orando, pero son diferentes idiomas, porque van de diferentes culturas. Aquí puede estar orando un islam, aquí puede estar orando alguien en inglés, aquí alguien en español. O sea, no escucha la oración del otro, están concentrados en las oraciones. Y después de dar las 7 vueltas, dan 7 vueltas en 2 colinas, que esas colinas una se llama Safa y la otra Marwa. Esas colinas están pertenecen a la categoría de la Umra. Esas 2 dan otras 7 vueltas ahí. Los pasos propios del Hajj comienzan desde el 8º día del mes. Ese día la peregrinación se va a un lugar donde se llama Mina y empiezan a dar esas 7 vueltas. De ahí las 7 vueltas en las colinas, y después hacen otro tipo de oración, y después recogen 7 piedras que dice que las tiran así en un muro, que ese muro representa a Satanás. Y ellos tiran esas piedras como que se están despojando ese Satanás que se ha apoderado del cuerpo de ellos. Y después de eso hacen otro tipo de oraciones. Después empiezan ellos a sacrificar un animal, y después se cortan el pelo, que para ellos es un nuevo renacimiento, que han despojado todo lo negativo y es una nueva criatura. Entonces, esa es ya la 5ª, esa es la peregrinación, la última, que la pueden hacer en toda su vida una vez. O la otra, que la pueden hacer durante todo el año, que es más cómoda, y la pueden hacer cualquier fecha. Todo el ritual es una peregrinación simbólica de limpieza, de liberación, de purificación y purificación, y quedan ellos supuestamente limpios. Nosotros la hacemos en la Semana Santa,
en esa cuaresma, en esa Semana Santa, donde hacemos nuestra conversión, que toda la vida la debemos de hacer, ¿verdad? Pero en ese momento donde nosotros tenemos que orar y reconocer que en lo que estamos fallando y trabajar en eso para purificar, para poder sacar ese pecado o esa situación en la que no nos deja tener esa conexión con Dios, tener esa relación íntima con Él. También de allí, pues, no sé si va a decir algo, hermanito. Vale. No sé entonces, si ya para ellos, ¿perdón? No sé si ya terminó. 7:21. Todavía tenemos tiempo. Dele. Tenemos tiempo, vale. Entonces, un musulmán debe, dice, comprometerse a cada pilar. Para ellos, esos 5 pilares es la base de ellos. Y para nosotros, la base de nosotros es la oración. También tenemos el ayuno, que también lo debemos de hacer nosotros por lo menos 1 o 2 veces en la semana. De tener ese ayuno. El ayuno no solo es para nosotros dejar de comer. El ayuno podemos hacerlo de diferentes formas, hermano. El ayuno puede ser que nosotros podemos darle ese día que no vamos a ayunar, darle ese plato de comida a aquel necesitado, aquel que tal vez está desnudo. Ir a visitar al asilo y llevarles un alimento a esos abuelitos que están solos, que se sienten tristes. Vieras, no sé, yo he ido a visitar varias veces al asilo y yo siento ese gran dolor de ver todos aquellos hermanos que como sus hijos han ido a dejar a esos ancianos y no han vuelto. Y esos ancianos están llenos de tristeza, llenos de soledad, llenos de angustia. Y cuando con un abrazo que uno le da, cambian su rostro, cambian esa tristeza por alegría. Entonces, ir a orar por un enfermo, por aquel enfermo que tal vez hasta la fe ha perdido porque se siente que no puede. Entonces, hay tantas cosas en las que nosotros podemos trabajar y ayudar a tantos hermanos en diferentes formas. O tal vez aquel hermano que está pasando una situación, un problema económico en el que nosotros podemos orar por él, ayudarle a ver que si está pasando ese proceso, no es que hasta ahí llega todo. Pues Dios tiene algo mejor, pues dale palabras de aliento, palabras de fortaleza. Pero a veces nosotros, hasta en nuestra familia, a veces están pasando situaciones difíciles y nosotros lo que hacemos a veces es, pobrecito, pero no le ayudamos, pero no le damos una palabra de consuelo. Somos como egoístas. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos más y leer la palabra, porque leyendo la palabra vamos conociendo al Señor y así vamos nosotros formando ese hábito de leer la palabra, ese hábito de orar, ese hábito de tener ese diálogo con Dios, ese hábito de ir al Santísimo a tener ese otro diálogo, porque ahí está el Señor en el Santísimo, en la misa, ahí está el Señor en la asamblea, ahí está el Señor en nuestra casa, en todos lugares. Entonces nosotros no debemos de cansar de orar, debemos de cansar de ayudarle en diferentes necesidades a los hermanos. No debemos de cansarnos ni de ir a la misa. A veces ya ni queremos ir a misa. Queremos dejar ya de ir a misa. Y a veces ni de escuchar a nuestros propios hijos. A veces por estar en el teléfono. A veces por estar viendo una película. Por estar viendo una novela. Tenemos que dar ese tiempo a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la iglesia, a toda nuestra familia. Así es que, hermanos, yo los invito a orar más y acercarnos más a Dios. Bueno, vamos a orar. No sé si va a decir algo, hermano, o... No, solo quizás confirmando el mensaje, ¿verdad? Que el Señor le puso en su corazón, porque a mí también me puso el Señor la cita de San Mateo 9:13, en donde dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, porque lo que hemos escuchado hasta ahora, pues sí, fíjense que, pues sí, a veces esto de los musulmanes y todo lo que hacen y todos los rituales y todas las
los pilares que acaba de mencionar Elsie, pues sí, es bueno, digámoslo así, todo lo que es litúrgico es bueno, todo lo que es la comunicación que tenemos con Dios es bueno. Dios es alguien especial para cada uno de nosotros y debemos de darle el mayor respeto, ¿verdad? Y siempre la gloria y la honra a Él. Pero no debemos quedarnos solo con eso, ¿verdad? O sea, como decía él, sí, pues, o sea, los actos de misericordia, los actos de amor son los que realmente nos definen a cada uno de nosotros, es lo que define nuestra fe, porque esa fe nace, o más bien esos actos nacen de nuestra fe. O sea, si los actos fueran solamente porque hay que ser bueno, entonces son basura, dice San Pablo. Entonces, realmente, pues esta fe debemos de demostrarla con esos actos de amor hacia los demás, empezando por los que tenemos cerca. Así que, pues confirmando nada más el mensaje que el Señor nos tenía para esta noche. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entregar y vamos a orar, hermanos, en este momento y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude. Y vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, Padre bendito, Padre amado, en este momento te queremos pedir, junto con nuestros hermanos, que seas tú el que entre a nuestro corazón y que nos ayude a tener ese deseo de querer orar cada momento, de querer tener ese diálogo contigo, de querer cada día hablar contigo, conversar contigo, Señor, porque hay momentos, Padre Santo, que ese deseo se nos va apagando, Señor. Yo te pido que entres en cada uno de nosotros, que entre en cada uno de nuestros hogares y nos ayudes y nos fortalezcas y nos des esa fuerza para poder orar, para poder tener esa conversación contigo, Señor, y que podamos en aquel hermano ver el rostro, tu rostro, Señor, que podamos ver en aquel hermano el dolor, que podamos ver en aquel hermano la necesidad, que podamos ver en aquel hermano aquella angustia y que podamos sentir y ayudarle, Padre Santo, porque a veces lo volvemos egoístas. A veces nuestro corazón como que se va volviendo seco, Señor. Ayúdanos, papito lindo. Danos esa luz, danos esa fuerza para poder seguir adelante, para poder cambiar las cosas que no te agradan, esas cosas que no vienen de ti, que a veces nos dejamos arrastrar por el mundo y el mundo nos pone tantas cosas negativas que nos alejamos de nuestras propias familias, que nos alejamos de aquel ser amado que necesita. Aquí estamos en tus manos para que seas tú el que tome el control y nos ayude cada día, que nos aumentes esa fe, que tengamos una fe firme, porque a veces nuestra fe se vuelve una fe vana, una fe que no es agradable a ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y fortalécenos. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos. Ven, Espíritu Santo, y guíanos. Ven, Espíritu Santo, y danos esa luz y esa fuerza para poder seguir adelante, para poder ser esos instrumentos tuyos. Porque a veces hay momentos que nos flaqueamos, Señor. Espíritu Santo, danos la sabiduría y el discernimiento para poder seguir adelante, para poder caminar de tu mano. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico y te exalto. Y nos despedimos con la oración perfecta que tú nos has dado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.